Y bueno, pues doy la más cordial bienvenida a Hernán Gómez Bruera. Hernán, ¿cómo estás? Gracias, Leonardo, muy bien. ¿Y tú? Qué gusto verte. Encantado de saludarte. Oye, pues mantienes un ritmo de productividad muy notable, además de tu trabajo habitual. Ahora publicas Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, un libro que habla sobre un personaje al que no nombras en portada. No, porque el negocio de la justicia y la forma en que funciona es lo que más me interesa, es de lo que más me interesa que se hable y se discuta. En este caso hubo un personaje que estuvo a cargo de ese negocio, pero puede irse él y llegar otro, y el problema es la forma en que funciona la justicia en México. Entonces, si yo ponía una foto de Julio Scherer Ibarra, pues iba a parecer que era algo personal con él. Pero de principio a fin es él, ¿no? El libro. Pues casi de principio a fin es él. Es un estudio de caso, pero también estoy tratando de describir un modus operandi de este personaje, pero también de cómo funciona la justicia en México. Te pregunto, lo que hacía Castillejos y lo que hacía Julio Scherer, ¿era idéntico? O sea, ¿ese sistema se mantuvo intacto? Se parece. O sea, lo que hacía Castillejos, el ex consejero jurídico con Peña, era... poderosísimo. Muy poderoso, era fundamentalmente traficar con influencias. O sea, a través de ciertos despachos a los cuales les mandaba ciertos casos. Pero en general era más tráfico de influencias que extorsión. No digo que no hubiese habido casos también de extorsión, pero aquí fue, según parece indicar los testimonios, lo que muestran es una serie de casos de extorsión muy graves, donde además a mucha gente este personaje ni siquiera les cumplió. Realmente lo que hizo Julio Scherer fue llevar al extremo el mecanismo de Castillejos, que lo aprendió probablemente de él, y lo lleva a límites, digamos, nunca antes vistos. Ya. Tú describes, hay un capítulo que habla de la red y después vas descomponiendo efectivamente algunos de los casos en particular. ¿Cómo funcionaba el esquema? O sea, uno entiende que de pronto él llegaban con un caso y recomendaba despachos de abogados. Hernán. Sí, Julio Scherer Ibarra era el conducto a través del cual se solicitaban favores y a través del cual, digamos, si bien había un presidente que había hablado de separar el poder económico del poder político, etcétera, etcétera, bueno, digamos que la oficina del consejero era por la ventanilla por la cual se colaba el poder económico. Y quien necesitaba una excepción iba ahí, quien necesitaba un favor iba ahí, quien necesitaba una gestión particular iba ahí, y al mismo tiempo, pues, el propio consejero tenía sus propios negocios y asuntos personales. Él nunca dejó de hacer negocios de todo tipo. Pero en el ámbito de la justicia y con su red de abogados, eran básicamente 4 despachos principales a través de los cuales canalizaba casos específicos. O sea, llegaba alguien y le decía, tú vete a tal despacho. Sí, llegaba... Te recomiendo que... Llegaba alguien con algún problema y le decía, bueno, mira, yo creo que quien te puede ayudar a ti a solucionarlo está al despacho, ellos te pueden llevar tu caso. Y entonces el cliente iba con ese despacho y ahí, según los testimonios, más o menos se cobraban unas sumas inmensas de dinero. A veces era dinero que entraba de forma legal y se les daba factura y todo. Pero, por ejemplo, a Miguel Alemán Magnani le quisieron cobrar por un concurso mercantil $40 millones. Aquí eso no cuesta, y hay evidencias, aquí está por escrito, el despacho de Rivera Gagiola. Lo que se dice es que 30% de los recursos eran para esos despachos, 30% y 70% iban para el consejero. O sea, tu tesis no solamente contrataba a los servicios profesionales, sino también pedían dinero para endulzar, para, digamos, lubricar la maquinaria. Sí. Directamente. Sí, sí. Oye, y además, pero lo que este esquema, digamos, no estaría completo si no fuese también por un contubernio que había con el Poder Judicial. O sea, Julio Scherer Ibarra influía directamente sobre los resultados de las sentencias a través de una serie de jueces a modo, jueces de consigna. ¿Locales o federales? Tanto locales como federales. Sobre todo, él siempre ha tenido muchísima influencia en la justicia local, la justicia de la Ciudad de México, que te diría que es de las más corruptas que hay en este país, o sea, pero también en la federal. La izquierda lleva más de 25 años gobernando esta ciudad y ese tema no lo han tratado, ¿no? No lo han tratado.
tristemente no lo han tratado. La justicia en la Ciudad de México es un desastre y es uno de los grandes pecados de la izquierda no haber reformado el sistema de justicia en una ciudad que debiera ser ejemplo por su sistema de justicia y no lo es. Y al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México está un hombre llamado Rafael Guerra que pues todo parece indicar, según los testimonios, que le hizo varios favores al ex consejero jurídico, prácticamente eran una especie de socios, y que lo que yo demuestro en esta investigación es cómo los casos que le interesaban a Julio Scherer Ibarra y que veían su red de despachos asociados, caían siempre en los mismos jueces y en los mismos magistrados. O sea, hay una repetición. Y esto, O sea, digamos, y ese patrón lo podría detectas pasar ¿cómo? aleatoriamente. O sea, podría pasar, podría ser casualidad, Porque le pero caiga cuando son siempre al tantas mismo casualidades, juez. porque se supone que cuando un caso llega al Poder Judicial, la oficialidad de partes o quien sea que como lo la reciba, lotería en los tiempos de periodistas, ¿no? se tiene le que tocó al canalizar por gobernador sorteo. En teoría se tienen que canalizar por sorteo a los jueces o a los magistrados. y no ocurría. O a través de un algoritmo, pero es muy fácil meterle mano. Y sobre todo si tienes al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Bien. de tu lado, y si tienes también, pero también ahí hay una relación con Arturo Saldívar y con su hombre fuerte en el Poder Judicial, cuando este era presidente de la Suprema Corte, con Carlos Alpizar, que operaban para Julio Scherer y que le permitieron hacer, digamos, Julio Scherer no podría haber hecho las cosas que hizo sin esta relación tan cercana con Arturo Saldívar, con Carlos Alpizar, con Rafael Guerra, en fin, con personajes como estos, con los que estaban al frente del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local. Tú reconstruyes esto y al final dices debería haber una investigación de las fiscalías y de la UIF que profundizaran en todo esto, solamente con testimonios, Hernán. No son solo testimonios. No son solo testimonios, Leonardo. Hay documentos, hay evidencias, hay facturas de lo que cobraban los despachos de abogados. Revisé actas constitutivas de empresas en las que todos los movimientos de actas constitutivas de empresas que hicieron Julio Scherer Ibarra y sus familiares cuando empezaba el gobierno, porque de pronto empezaron a crear tantas empresas justo preparándose para la llegada de la 4T al poder y en los meses sucesivos al inicio de este gobierno. Están documentados los nombres de las empresas, qué familiares están ahí. Hay un estudio, digamos, creo que es una evidencia bastante fuerte el hecho de que se repitan los jueces de los casos que le interesaban a este señor, que además quiero decir que estos despachos de abogados eran los que el mismo Julio Scherer Ibarra declara en su currículum. O sea, él mismo reconoce ese vínculo. Él dice que fue socio de esos despachos. Dice que fue socio de Rivera Gagiola, dice que fue socio de Araujo, González, Peinberg, Robledo y Carrancá, dice que fue socio de Ferráez, Bennett, Segovia y Gartúa, y de repente pues empiezan a aparecer estos mismos despachos vinculados a una serie de casos. Entonces hay como rastrear. Claro, te voy a decir algo. Está el caso Cruz Azul. Sí hay mucho, o sea, sí fue muy difícil que las fuentes quisieran hablar porque tienen mucho miedo. O sea, Julio Scherer, había mucho temor hacia Julio Scherer. Y algunas cosas no eran canónicas u ortodoxas. Pero está el caso de la herencia de Garza Sada, ¿no? El tema Santander. Escandaloso ese Cruz tema. Azul, ya referías tú el caso de, el de, ¿cómo se llama? De Interjet. Y está el caso que quería también quedarse con Radiópolis. Mira, hubo toda una operación cuando Miguel Alemán entra en problemas financieros. Él se había comprometido a comprar Radiópolis. Y también estaba, digamos, con problemas con Interjet. Entonces, cuando entra en problemas financieros, lo obligan, digamos, él cae en manos de Julio Scherer, viene la extorsión, esta de la que hablamos hace un momento, y él ya se había comprometido a comprar Radiópolis y ya no puede continuar con los pagos. Entonces, por conducto de Ángel Junquera, Miguel Alemán entra en contacto con Carlos Cabal y con Alejandro del Valle para que ellos, digamos, capitalicen las empresas de Miguel Alemán y salvar, digamos, financieramente a Miguel Alemán, tanto en Interjet como en Radiópolis. Avanza la operación, pero el consejero enfurece y bueno, historia larga, corta, Oliver Mena, que hoy es uno de los socios que tiene creo que el 25% de las acciones de Radiópolis,
sería, según algunos de mis testimonios, una suerte de prestanombres de Julio Scherer Ibarra, a través del cual Julio Scherer Ibarra sería dueño de una parte de Radiópolis. Eso es lo que se presume. Oye, digamos, esto que tú describes y documentas perfectamente, es un trabajo periodístico muy notable, está muy bien sustentado. ¿Cómo puede explicarse sin que el presidente lo supiera? El presidente ha dicho 1000 veces que sus antecesores no podían no enterarse de los negocios que se hacían en sus oficinas. Esto estaba haciendo, si efectivamente el testimonio que te dan es el correcto, se estaba haciendo literalmente al lado del despacho del presidente. Hernán. Sí, Julio Scherer operaba en su oficina particular la mayor parte del tiempo en Las Lomas. Claro, el consejero Digamos que se jurídico podría del pensar presidente. que no estaba en la oficina de al ladito, pero no me voy a salir con esa, no creas. No, para nada. Y en la pandemia todos creo estuvimos que distantes. Sí, también. Pero yo creo que el presidente pues se equivocó en esta idea de que el presidente se entera todo. No es cierto. O sea, tal vez cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México, tal vez el jefe de gobierno de la Ciudad de México pueda tener más información. Pues no se yo enteró creo de que Ponce. cuando ha dicho eso, Dice que no se enteró de Ponce, ¿no te acuerdas que lo negó? bueno, Dice, yo no me enteraba que era ludópata mi secretario de Hacienda. bueno, es cierto, pero yo creo que más aún en la presidencia de la República, el aparato del Estado es inmenso. O sea, no hay manera de saber todo. Pero además hubo un tema ahí. La gente que tenía conocimiento de los negocios en los que estaba Julio Scherer Ibarra, porque se oía, tú lo escuchabas en las mesas, tú lo debes haber escuchado muchas veces. Era un secreto a voces. En cualquier mesa en la que te sentabas, ese nombre aparecía. No, era muy influyente. Y era muy influyente y todo el mundo le iba a pedir favores, etcétera. Nunca daba la cara, siempre estaba tras bambalinas, pero los que tenían esa información no se la dieron al presidente hasta el final. En parte, Leonardo, porque hay un cierto temor al presidente a decirle las cosas de frente. Y yo creo que fue un error de algunos de sus colaboradores no darles esa información a tiempo. O sea, lo hicieron hasta el tercer año, o sea, hasta ya muy tarde. Y yo creo que cuando el presidente tiene esa información, pues corta cabeza. Ahora, no abre una investigación, no hace un escándalo, obviamente, no quería que la oposición capitalizara eso, le da pero lo salida aparta, Leonardo. O sea, le da tú salida acuérdate lo que eran fraternal. Sí, tú acuérdate lo que eran estos personajes en gobiernos anteriores, lo que era un García Luna, cuánto tiempo duró y qué poderoso fue, y funcionarios así con poderes transeccionales. Bueno, aquí, cuando el presidente se enteró, sigilosamente lo apartó. ¿Por qué tantas consideraciones? ¿Consideraciones? El presidente con él. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas hace un momento hablaba con Ackerman? Ve cómo sacó a Irmeréndira. El presidente tiene mucha gratitud siempre hacia la gente que lo ha ayudado. Ha sido efectivamente, Sí. bueno, ya lo viste, al pobre lo engañaron los priistas. Bueno, el presidente tiene gratitud hacia la gente que lo ha ayudado. Julio Scherer Ibarra, sobre todo, tuvo mucho aprecio hacia su padre. Y hacia Julio Scherer García, un gran periodista, referente ético del periodismo en México, sin lugar a dudas. Y hacia Julio Scherer Ibarra, hacia el hijo, pues tuvo, digamos, él fue, por ejemplo, cuentan que cuando tuvo aquel infarto López Obrador, quien pagó la cuenta fue Julio Scherer Ibarra. Era un recaudador de recursos de campaña, o sea, y sigue fue siendo, parte del proyecto. Ahora está cerca de Claudia Sheinbaum, ¿no? Híjole, qué complicado ese tema. A mí me cuesta creer que sea así. ¿Pero por qué te cuesta? Pues Por otro lado, digo, bueno, serán versiones que se dicen porque quieren perjudicar a Claudia en el proceso Pero te interno. pregunto, No ¿te sé. cuesta creer porque Claudia y el presidente, tú los consideras Porque como Claudia neutro? creo que es una persona honesta. Y el presidente Pero te voy a también. decir algo. Yo creo que Claudia tiene que ella aclararlo. Porque a mí me lo preguntan en todas las entrevistas. Pues yo creo que es la pregunta. Y yo del no sé millón. qué decir. O sea, yo la información que he tenido del equipo de Claudia es que no está. Pero lo escucho tanto por tantos lados y digo, si es verdad, pues sería gravísimo. O sea, sería gravísimo que Julio Scherer Ibarra fuese parte del equipo de campaña de Claudia o que estuviera ayudando a Claudia o que recaudara fondos para Claudia. Te voy a decir qué puede estar pasando. Julio es un tipo muy listo. Puede ser que se esté sentando con empresarios
hablando a nombre de Claudia, recaudando a nombre de Claudia sin su autorización, y no sabemos siquiera si reportando esos recursos a la campaña, porque en otras ocasiones lo que yo narro en el libro es que recauda dinero y luego no lo entera la campaña, y tengo testimonios de eso. Pero Palacio, con nombre y apellido, ¿eh? Gente que lo declara con nombre y apellido. A mí lo que me sorprende que me permitieron usar sus nombres. Que Palacio está más interesado en Xochitl Gálvez que en decir, oiga, lo que dice Gómez Brora no es cierto, desautorizarlo de alguna manera. Interesante, o convalidarlo. ¿no? Pero tomas una distancia analítica muy generosa con el presidente. Si yo te dijera que fue una relación ambigua y funcional para ambos, ¿tú aceptarías esa hipótesis de trabajo? Sí. Ambigua y funcional. Y funcional para ambos. Para ¿sí? el presidente. Yo y te diría para que Julio sí, Scherer. durante mucho tiempo fue así. El presidente creo que no quiso indagar en qué pasaba ahí. No quiso meterse demasiado en el asunto. ¿Por qué? Porque Julio Scherer le resultaba muy funcional, porque le ayudaba a controlar a la justicia. Porque lo que no quería el presidente era que los jueces entorpecieran su proyecto de gobierno. Quería tenerlos bajo cierto control, que no perjudicaran su proyecto. Julio hizo muy bien esa tarea. Yeah. Controló al Poder Judicial muy bien. Entonces, claro, como hacía bien su chamba, pues el presidente ni se fijaba, no le puso demasiada atención a qué pasaba en esa oficina. El libro está ahí, está muy bien documentado, es un libro que vale la pena leer. Te pregunto, porque tú lo dices, si no, pues no te lo preguntaría. Un académico, un periodista no tiene por qué dar explicaciones de por qué publica lo que publica. Pero tú has dicho, yo tengo simpatías por la 4T. Revelar esto en este momento es un golpazo. Pues mira, O sea, algunos creen eso, algunos creen que yo ya di el gibranazo, por ejemplo, y que ya no ¿Qué es toco la 4T. el gibranazo? El gibranazo, ya sabes, cuando saltas de un lado del espectro político al otro y nadie entiende como por qué un día estabas aquí y al otro día estás acá, ¿no? No, yo sigo teniendo una convicción a favor de creo en la 4T y al mismo tiempo no tengo una idea idealizada de la 4T, ni de cómo se combate la corrupción. Y no creo que en un país donde la corrupción es estructural y está metida en todo y todo el sistema político funciona de forma corrupta, pues no es tan fácil acabar con eso de un día para otro. ¿Qué creo de esto? Que al final sí hay que hacer una autocrítica fuerte dentro de la propia 4T, pero para mí esta historia reivindica al presidente al final, porque apartó al personaje. Se deshizo del personaje y descabezó, cortó cabeza. Y eso no pasaba antes. O sea, por lo menos algunas cosas son diferentes. No todo lo diferente que quisiéramos. Pues no hay todavía una investigación. Pero bueno, dicen que hay carpetas en la fiscalía. A ver si alguna de esas avanza también. No lo apartó, nos vamos enterando varios años después de que lo hubiese apartado. En fin, muy interesante el tema, el momento en el que aparece lo hace pues ineludiblemente más relevante en la discusión. Hernán, pues te agradezco mucho. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por el espacio. Cuídate mucho. Y bueno, pues así están las cosas. Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, publicado por Grijalbo.